En el mercado de caballos, nadie se fijaba en Lupita, hasta que el guerrero apache apareció buscando el mejor ejemplar. Desesperada, ella gritó algo que cambió su destino para siempre. El sol de mediodía caía implacable sobre la plaza del ganado en Valle de los Nogales, donde el polvo dorado danzaba entre los cascos de los caballos y las voces de los tratantes llenaban el aire con promesas y regates. Era el día más importante del mes para los rancheros de Sonora, cuando llegaban desde las montañas más lejanas para comprar y vender los mejores ejemplares de la región. Pero para Lupita Herrera, una joven de 20 años, cuya figura robusta contrastaba con las siluetas delgadas que la sociedad consideraba apropiadas, ese mercado representaba su última oportunidad de escapar de una vida que se había vuelto insoportable. Desde la muerte de sus padres en una epidemia 3 años atrás, Lupita había sobrevivido trabajando en los establos del pueblo, cuidando caballos heridos y enfermos con una dedicación que rayaba en lo devocional. Sus manos, curtidas por el trabajo duro, conocían cada músculo equino, cada respiración laboriosa, cada cojera que requería atención especial. Los animales respondían a su toque con una confianza que ningún ser humano le había demostrado jamás. «Mira cómo se esfuerza la pobre Lupita», murmuró doña Refugio Vega desde su carruaje ornamentado, observando cómo la joven aplicaba ungüento a la pata lastimada de un potro. «Es una lástima que tenga esa figura tan generosa. Con esas habilidades podría conseguir un buen matrimonio si tuviera mejor apariencia». Las palabras llegaron a oídos de Lupita como habían llegado cientos de comentarios similares a lo largo de los años, cada uno añadiendo otra capa de dolor a su corazón ya herido. Don Casimiro Vega, esposo de doña Refugio y dueño de la hacienda más próspera de la región, descendió de su carruaje con aires de superioridad que había perfeccionado durante décadas de dominar a quienes consideraba inferiores. Su mirada fría recorrió la plaza hasta posarse en Lupita, evaluándola no como a una persona, sino como a una herramienta que podría resultar útil para sus propósitos. «Muchacha», le gritó desde la distancia, «ven acá. Necesito que examines esos 3 caballos que están considerando para mi hacienda». Su tono era el mismo que usaría para dirigirse a cualquier trabajador, sin rastro de cortesía o reconocimiento de su humanidad. Lupita se acercó con pasos medidos, manteniendo la cabeza baja, como había aprendido que era prudente hacer en presencia de las familias poderosas. Don Casimiro señaló hacia 3 magníficos ejemplares que destacaban entre todos los demás. Un semental negro con músculos que se ondulaban bajo su pelaje brillante, una yegua baya de líneas perfectas, y un caballo pinto cuyos ojos inteligentes parecían evaluar a cada persona que se acercaba. «Dime cuál de estos vale realmente la pena», ordenó don Casimiro. «Y no me hagas perder el tiempo con respuestas que no sirvan». Lupita se acercó a los animales con la reverencia de quien entiende que está en presencia de seres extraordinarios. Sus manos recorrieron delicadamente las patas del semental negro, sintiendo la fuerza contenida en cada tendón. Examinó los ojos de la yegua baya, buscando señales de enfermedad o debilidad. Cuando llegó al caballo pinto, el animal inclinó su cabeza hacia ella como si reconociera en Lupita a alguien que podía ver más allá de las apariencias. «El semental es hermoso, pero tiene una lesión antigua en la pata izquierda que podría causarle problemas en el futuro», informó con voz clara pero respetuosa. «La yegua es perfecta para cría, pero su temperamento es demasiado nervioso para trabajo pesado. Pero tocó suavemente el cuello del caballo pinto. Tiene el corazón de un guerrero y la inteligencia de un sabio. Es el que debería elegir». Don Casimiro estudió a Lupita con nueva atención. Durante años había escuchado rumores sobre sus habilidades excepcionales con los caballos, pero nunca había prestado atención real a la muchacha que todos consideraban poco atractiva. Sin embargo, la precisión de su evaluación y la forma en que los animales respondían a su presencia le hicieron reconsiderar su valor potencial. «Interesante», murmuró, calculando posibilidades en su mente astuta. «¿Sabes montar además de curar?» «Sí, señor», respondió Lupita, preguntándose hacia dónde se dirigía la conversación. «Mi padre me enseñó antes de morir. Decía que para entender realmente a un caballo, hay que sentir el mundo desde su perspectiva». Fue en ese momento cuando el murmullo de la multitud cambió de tono.
Las conversaciones se detuvieron gradualmente mientras todas las miradas se dirigían hacia el extremo norte de la plaza, donde una figura solitaria acababa de aparecer montado en un caballo de guerra que parecía haber surgido de las leyendas más antiguas. Nahuel Águila. Dorada cabalgaba con la gracia natural de quien había nacido sobre una silla de montar. Su presencia irradiaba una autoridad silenciosa que no necesitaba proclamarse a gritos. Era un hombre de 30 años, alto y fuerte, con piel bronceada por años bajo el sol del desierto, y cabello negro que llevaba trenzado con plumas de águila, que contaban la historia de sus logros como guerrero. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de quien había visto tanto la gloria como la tragedia, y cuando recorrió la plaza con su mirada, cada persona sintió como si estuviera siendo evaluada por un juez que veía más allá de las máscaras sociales. El apache había venido solo, lo cual era inusual para su pueblo. Generalmente, los guerreros viajaban en grupos cuando se aventuraban en territorio mexicano, pero Nahuel tenía una misión personal que requería discreción. Su tribu había sufrido pérdidas terribles durante el último invierno, y necesitaba caballos fuertes para la próxima temporada de caza. Más importante aún, necesitaba encontrar ejemplares que pudieran servir como monturas de guerra si las tensiones con los colonos mexicanos escalaban nuevamente. Desmontó con movimientos fluidos y comenzó a caminar entre los animales disponibles, examinándolos con ojos expertos que podían evaluar fortaleza, resistencia y temperamento con una sola mirada. Los tratantes mexicanos se acercaron cautelosamente, divididos entre el miedo a su reputación como guerrero y la codicia por el oro que llevaba para hacer sus compras. Pancho, un tratante veterano de mejillas coloradas por años de beber pulque bajo el sol, se acercó frotándose las manos con avaricia apenas disimulada. «Bienvenido, jefe», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tengo los mejores caballos de toda la región. Cualquier cosa que necesites, aquí la encontrarás». Nahuel lo estudió en silencio durante un momento que se sintió eterno para el tratante. «Busco caballos de guerra», declaró finalmente con voz grave que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra. «Animales que no huyan del combate, que puedan correr toda la noche si es necesario, que tengan el corazón de guerreros». Por supuesto», respondió Pancho, conduciéndolo hacia los ejemplares más caros. «Mira este semental árabe, o esta yegua de líneas españolas. Son los mejores que el dinero puede comprar». Pero cuando Nahuel se acercó a examinar los animales que Pancho le mostraba, su expresión se endureció. Podía ver la debilidad oculta en el semental, la nerviosidad excesiva en la yegua española. Sus ojos de experto encontraron defectos que los tratantes mexicanos habían intentado disimular con cepillado y adornos llamativos. «Estos animales no servirán», declaró con finalidad que no admitía discusión. «¿Hay algo más?». Fue entonces cuando su mirada se posó en el caballo pinto que Lupita había recomendado a don Casimiro. El animal levantó la cabeza como si sintiera la evaluación del guerrero apache, y sus ojos se encontraron en un momento de reconocimiento mutuo entre seres que entendían lo que significaba la verdadera fortaleza. Nahuel se acercó lentamente al caballo, que permaneció quieto pero alerta. Sus manos expertas recorrieron los músculos del animal, sintiendo la potencia contenida, la inteligencia despierta, el espíritu indomable que los mexicanos no habían logrado quebrar. Cuando terminó su examen, una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. Dijo simplemente. «¿Cuánto?». La pregunta de Nahuel sobre el precio del caballo pinto creó una tensión inmediata en la plaza. Don Casimiro, que había estado considerando la compra del mismo animal basándose en la recomendación de Lupita, sintió que su autoridad estaba siendo desafiada por la presencia del guerrero apache. Sus mejillas se enrojecieron de indignación, mientras se acercaba con pasos firmes hacia donde Nahuel examinaba al caballo. «Ese animal ya está apartado», declaró don Casimiro con voz alta, asegurándose de que todos los presentes pudieran escucharlo. «Yo lo vi primero, y ya había decidido comprarlo». Sus palabras llevaban el tono de autoridad que había usado durante décadas para conseguir lo que quería en la región. Nahuel se volvió lentamente hacia el hacendado mexicano, estudiándolo con la misma intensidad con que había evaluado el caballo. Sus ojos oscuros recorrieron la ropa fina, las botas de cuero importado, los anillos de oro que adornaban los dedos de don Casimiro. No había hostilidad en su mirada,
pero tampoco había sumisión. «No veo tu marca en el animal», respondió Nahuel con calma, que contrastaba dramáticamente con la agitación del hacendado. «En mi pueblo, quien toca el oro primero, se queda con el premio». La multitud que se había reunido alrededor de los dos hombres contuvo la respiración colectivamente. Las tensiones entre colonos mexicanos y tribus apaches habían estado aumentando durante meses, y todos sabían que una confrontación pública podría tener consecuencias que se extenderían mucho más allá de la simple compra de un caballo. Pancho, el tratante, se encontró en una posición imposible. Don Casimiro era uno de sus mejores clientes, pero el oro que Nahuel llevaba brillaba tentadoramente bajo el sol del mediodía. «Señores», intervino con voz temblorosa, «tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Tengo otros caballos excelentes que podrían satisfacer a ambos». «No necesito otros caballos», declaró Nahuel firmemente, acariciando el cuello del caballo pinto. «Este tiene lo que busco. Pagaré el precio justo». Don Casimiro sintió que su reputación estaba en juego frente a toda la comunidad. No podía permitir que un salvaje lo humillara públicamente, especialmente cuando su autoridad en la región dependía de mantener una imagen de superioridad incuestionable. «Ese apache no entiende cómo funcionan las cosas aquí», murmuró a sus acompañantes, pero lo suficientemente alto para que Nahuel pudiera escucharlo. «Tal vez necesite que alguien le enseñe modales». Fue en ese momento de tensión creciente cuando una voz femenina cortó el aire como un cuchillo afilado. «No compres el caballo, cómprame a mí». Todos los ojos se volvieron hacia Lupita, quien había salido de entre las sombras, donde había estado observando la confrontación con creciente desesperación. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación que sorprendió a todos los presentes. Las palabras habían salido de su garganta antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por una desesperación que había estado creciendo durante meses. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los cascos de los caballos. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Doña Refugio se llevó la mano al pecho con expresión escandalizada, mientras que don Casimiro abrió la boca sin poder articular palabra alguna. Nahuel estudió a la joven con nueva atención, viendo por primera vez no solo su figura robusta, sino la desesperación real en sus ojos, la fortaleza oculta en su postura, la manera en que el caballo pinto se tranquilizaba bajo su presencia. Era evidente que había una conexión especial entre la mujer y el animal, algo que sus ojos entrenados para detectar valor real no podían ignorar. «Explícate», dijo Nahuel simplemente, su voz ni cruel ni amable, sino expectante. Lupita sintió que todas las miradas de la plaza estaban clavadas en ella como dagas. Sus mejillas se encendieron de vergüenza, pero la desesperación la empujó a continuar. «Soy Lupita Herrera», declaró con voz que temblaba pero no se quebró. «Este caballo, lo he estado cuidando durante semanas. Sé todo sobre él, sus preferencias de comida, cómo responde cuando está nervioso, qué hierbas lo calman cuando está enfermo». Hizo una pausa, reuniendo valor para las palabras más difíciles que jamás había pronunciado. «No tengo dinero para comprar mi libertad. No tengo familia que me proteja. No tengo belleza que me consiga un matrimonio ventajoso. Pero sé más sobre caballos que cualquier hombre en esta plaza. Si me lleva contigo, nunca tendrás que preocuparte por la salud de tus animales. Puedo curar heridas que otros no saben tratar. Puedo hacer que caballos salvajes confíen en ti. Puedo...» «¡Suficiente!», rugió don Casimiro, recuperando finalmente su voz. «Esta muchacha está perturbada. No sabe lo que dice». Pero Nahuel levantó una mano, silenciando efectivamente al hacendado. Sus ojos no se apartaron de Lupita, mientras procesaba lo que había escuchado. En su cultura, las propuestas directas de intercambio personal no eran inusuales, especialmente en tiempos difíciles. Había visto a guerreros ofrecer años de servicio a cambio de armas, a mujeres proponer matrimonios de conveniencia para proteger a sus familias. Lo que le intrigaba no era la propuesta en sí, sino la desesperación auténtica detrás de ella. «¿Por qué harías eso?», preguntó directamente. «¿Qué te impulsa a dejar todo lo que conoces?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lupita, pero su voz se mantuvo firme. «Porque aquí no soy nada. Soy la muchacha gorda que nadie quiere.
que solo sirve para limpiar establos y ser objeto de burlas. Mi única habilidad real es con los animales, pero ningún hombre mexicano me aceptaría como esposa por mi apariencia. Sus palabras fueron directas, sin autocompasión, simplemente exponiendo una verdad brutal. Entre tu pueblo, continuó, tal vez pueda ser valorada por lo que sé hacer, no por cómo me veo. Tal vez pueda tener una vida donde mi conocimiento de caballos sea más importante que mi figura. Tal vez pueda ser útil en lugar de ser una carga. Nahuel observó cómo el caballo pinto se acercaba naturalmente a Lupita, restregando su cabeza contra su hombro en un gesto de afecto que no había mostrado con nadie más. La conexión entre mujer y animal era innegable, y en su experiencia, ese tipo de bond no podía fingirse. ¿Y qué gano yo en este intercambio?, preguntó, no con crueldad, sino con la practicidad directa de su pueblo. Ganas a alguien que puede mantener a tus caballos más sanos y fuertes que cualquier curandero de animales que hayas conocido, respondió Lupita con convicción creciente. Ganas a alguien que puede comunicarse con los caballos de maneras que la mayoría de las personas no entiende. Ganas a alguien que te será leal no por obligación, sino por gratitud verdadera. Padre Crisanto, el anciano sacerdote del pueblo que había estado observando la escena con creciente preocupación, se acercó lentamente. Era un hombre de 70 años, cuya bondad genuina había ganado el respeto incluso de las tribus apaches locales. «Hija mía», dijo suavemente a Lupita, «¿estás segura de lo que estás pidiendo? Una vez que tomes esta decisión, no habrá vuelta atrás». Lupita se volvió hacia el sacerdote, quien había sido una de las pocas personas que siempre la había tratado con genuina bondad. «Padre Crisanto, he orado durante meses pidiendo una señal, una oportunidad de encontrar mi lugar en el mundo. Tal vez esta sea la respuesta que he estado esperando». Doña Refugio finalmente encontró su voz. «Esto es escandaloso. Una mujer cristiana no puede simplemente entregarse a un salvaje». Nahuel se volvió hacia la mujer con expresión peligrosamente calma. «Cuidado con tus palabras, señora. En mi pueblo tratamos a nuestras mujeres con más respeto del que he visto aquí hacia esta joven». Tía Carmela, una comerciante robusta del mercado que había conocido a Lupita desde niña, se adelantó inesperadamente. «La muchacha tiene razón», declaró con voz firme. «He visto cómo la tratan aquí. He visto cómo se burlan de ella a sus espaldas. Si cree que puede encontrar una vida mejor en otro lugar, ¿quiénes somos nosotros para detenerla?» Nahuel estudió a Lupita durante un largo momento que se sintió eterno para todos los presentes. Veía la determinación en sus ojos, la forma en que se mantenía erguida a pesar de la humillación pública, la manera en que el caballo continuaba buscando su toque consolador. En su experiencia, las personas que tenían una conexión genuina con los animales a menudo poseían una sabiduría interior que trascendía las apariencias físicas. «Te haré una propuesta», dijo finalmente. «Vienes conmigo por un período de prueba. Si demuestras que tus habilidades son tan valiosas como afirmas, encontrarás un lugar respetado en mi tribu. Si descubres que no puedes adaptarte a nuestra forma de vida, te traeremos de vuelta con honor». El corazón de Lupita latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. «¿Y el caballo?» «El caballo viene contigo», respondió Nahuel con algo que podría haber sido una sonrisa. «Parece que ustedes dos son un conjunto que no debe separarse». Don Casimiro, furioso por haber perdido tanto el caballo como la oportunidad de humillar al apache, se acercó amenazadoramente. «Esta farsa ha llegado demasiado lejos. No permitiré que un salvaje se lleve a una ciudadana mexicana». Pero fue Lupita quien respondió, con una fuerza en su voz que nadie había escuchado jamás. «Soy una mujer libre, don Casimiro. Puedo tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Y he decidido que mi futuro está lejos de aquí». El sol del mediodía continuaba brillando implacablemente sobre la plaza del ganado. Pero para Lupita Herrera, todo había cambiado para siempre. La noticia de que Lupita Herrera había decidido partir con el guerrero apache se extendió por Valle de los Nogales como ondas en un estanque tranquilo. Para el atardecer, no había una sola persona en el pueblo que no hubiera escuchado alguna versión de los eventos extraordinarios que habían transformado el mercado de caballos en el escenario de una decisión que desafiaría todas las convenciones sociales de la época. Tía Carmela, quien había defendido públicamente la decisión de Lupita, llegó a la pequeña choza donde la joven había vivido los últimos 3 años preparando un hatillo con sus escasas pertenencias.
La comerciante robusta tenía lágrimas en los ojos mientras ayudaba a doblar las pocas faldas y blusas que constituían todo el guardarropa de Lupita. «Niña», murmuró tía Carmela con voz quebrada, «¿estás completamente segura de lo que estás haciendo? Una vez que cruces esas montañas, no habrá forma de regresar fácilmente». Lupita detuvo sus movimientos y miró directamente a los ojos de la mujer que había sido como una segunda madre para ella después de la muerte de sus padres. «Tía Carmela, durante 3 años he rogado a Dios que me muestre un camino para encontrar mi lugar en el mundo. Tal vez esta sea su respuesta. Tal vez mi destino esté entre gente que valore lo que puedo ofrecer en lugar de lamentarse por lo que no tengo». La sabiduría en las palabras de Lupita sorprendió incluso a tía Carmela, quien había visto crecer a la joven desde una niña tímida hasta la mujer determinada que ahora empacaba sus pertenencias con manos firmes. «Tienes razón, hijita, pero prométeme que si las cosas no resultan como esperas, encontrarás una manera de hacérmelo saber. Siempre tendrás un hogar aquí conmigo». Mientras tanto, en la cantina del pueblo, don Casimiro se emborrachaba meticulosamente mientras relataba a cualquiera que quisiera escuchar su versión de los eventos del día. «Es una afrenta a todas las familias decentes de la región», declaraba con voz cada vez más pastosa. «Permitir que una muchacha cristiana se vaya con salvajes es contra el orden natural de las cosas». Pero incluso en su estado de embriaguez, don Casimiro no podía escapar a la verdad incómoda que había emergido durante la confrontación. Lupita había demostrado un conocimiento sobre caballos que superaba al de la mayoría de los hombres de la región. Su recomendación del caballo pinto había sido acertada, y la forma en que el animal respondía a su presencia no podía negarse. Padre Crisanto había pasado la tarde en profunda oración, buscando orientación divina sobre si debía intentar disuadir a Lupita de su decisión. Al final, sus rodillas doloridas y su corazón pesado le dieron la respuesta. A veces Dios trabajaba de maneras misteriosas, y tal vez el destino de la joven estaba verdaderamente lejos de Valle de los Nogales. Cuando el alba pintó el cielo de rosa y dorado, Nahuel apareció montado en su caballo de guerra, llevando de rienda al caballo pinto que había sido el catalizador de todo lo que había ocurrido. Su presencia silenciosa en el centro del pueblo fue como una piedra arrojada a aguas tranquilas, creando ondas de curiosidad y aprensión entre los habitantes que se asomaban discretamente desde sus ventanas. Lupita emergió de su choza, llevando solo un pequeño atillo, y vestida con su mejor falda de lana café y una blusa blanca que tía Carmela había insistido en regalarle para el viaje. Su rostro mostraba determinación mezclada con nerviosismo natural, pero no había rastro de arrepentimiento en sus ojos claros. «¿Estás preparada?», preguntó Nahuel sin desmontarse, estudiando su expresión con ojos que habían aprendido a leer las emociones humanas como otros leían libros. «Tan preparada como se puede estar para comenzar una vida completamente nueva», respondió Lupita con honestidad que apreciaba más que falsa valentía. Nahuel asintió con aprobación. «La honestidad es una virtud valiosa entre mi pueblo. Te servirá bien». Extendió su mano para ayudarla a montar el caballo pinto, y cuando sus dedos se tocaron, Lupita sintió una extraña sensación de que estaba tocando su destino. El caballo pinto se mantuvo perfectamente quieto, mientras Lupita se acomodaba en la silla de montar de cuero trabajado. Era la primera vez que montaba un animal tan magnífico, y pudo sentir inmediatamente la inteligencia y fuerza del caballo bajo ella. Sus manos encontraron naturalmente la posición correcta en las riendas, y el animal respondió con un movimiento suave que indicaba aceptación. Tía Carmela se acercó con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Que Dios te bendiga, niña. Que encuentres la felicidad que mereces». Presionó un pequeño paquete envuelto en tela en las manos de Lupita. «Hierbas medicinales», explicó, «para que tengas algo familiar contigo al principio». Padre Crisanto también se acercó, haciendo la señal de la cruz sobre la frente de Lupita. «Que el Señor te guíe y te proteja, hija mía, y que encuentres tu verdadero hogar, donde sea que esté destinado a estar». Incluso algunos de los habitantes del pueblo que habían sido crueles con Lupita en el pasado, se sintieron movidos por la solemnidad del momento. Doña Florencia, la partera, murmuró una oración silenciosa por su seguridad. Eusebio, el vaquero veterano,
se quitó respetuosamente el sombrero mientras la pareja se preparaba para partir. Cuando Nahuel hizo girar su caballo hacia la salida del pueblo, Lupita echó un último vistazo a Valle de los Nogales. Vio las casas de adobe donde había crecido, la iglesia donde había rezado por un futuro mejor, la plaza donde había trabajado cuidando caballos heridos. Sintió una punzada de nostalgia, pero también una sensación abrumadora de liberación. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Nahuel mientras sus caballos comenzaron a trotar hacia las montañas distantes. Ninguno, respondió Lupita con voz firme. Solo curiosidad por lo que nos espera adelante. Nahuel la miró con algo que podría haber sido respeto. Esa es la actitud correcta para empezar un nuevo capítulo de la vida. Mientras se alejaban, el sol matutino proyectaba sus sombras alargadas sobre el sendero que los llevaría hacia territorio apache, hacia lo desconocido, hacia un futuro que ninguno de los dos podía imaginar completamente, pero que ambos estaban dispuestos a descubrir. El viaje hacia territorio apache duró 3 días completos, atravesando paisajes que Lupita jamás había imaginado que existieran. Las montañas se alzaban como gigantes silenciosos contra el cielo azul intenso, mientras cañones profundos revelaban historias geológicas escritas en capas de roca roja y dorada. Con cada milla que se alejaban de Valle de los Nogales, Lupita sentía como si estuviera despojándose de una versión antigua de sí misma, preparándose para descubrir quién podría llegar a ser en este nuevo mundo. Nahuel cabalgaba en silencio la mayor parte del tiempo, pero sus ojos constantemente evaluaban tanto el terreno circundante como a su compañera de viaje. Había apostado considerablemente al aceptar llevar a una mujer mexicana a su tribu, especialmente una cuyas habilidades con caballos aún no había podido verificar completamente. Sin embargo, algo en la determinación silenciosa de Lupita y la forma en que el caballo Pinto respondía a su presencia le decía que había tomado la decisión correcta. Durante la primera noche, acamparon junto a un arroyo cristalino que bajaba cantando desde las montañas. Nahuel encendió una pequeña fogata con movimientos eficientes que hablaban de años de experiencia, viviendo en armonía con la naturaleza. Lupita observó cada uno de sus gestos, aprendiendo silenciosamente las técnicas que pronto necesitaría dominar para sobrevivir en su nueva vida. Mañana llegaremos a los límites del territorio de mi tribu, informó Nahuel mientras preparaba una simple cena de carne seca y hierbas silvestres. Habrá exploradores que nos habrán estado siguiendo desde esta mañana. Es importante que entiendas que tu aceptación no estará garantizada simplemente porque yo te haya traído. Lupita asintió, apreciando su honestidad directa. ¿Qué necesito hacer para demostrar mi valor? Los caballos hablarán por ti, respondió él simplemente. Mi pueblo respeta las habilidades reales más que las palabras bonitas. Si puedes hacer lo que afirmas con los animales, encontrarás tu lugar. Si no, dejó la frase incompleta, pero el mensaje era claro. Esa noche, mientras Lupita se envolvía en la manta que tía Carmela le había dado, escuchó sonidos completamente nuevos. El aullido de coyotes en la distancia, el susurro del viento entre rocas antiguas, el murmullo constante del arroyo. Por primera vez en años, no se sintió sola. Había algo en la vastedad del paisaje que la hacía sentir conectada con algo más grande que sus propias preocupaciones. La segunda mañana trajo el primer desafío real. El caballo Pinto había desarrollado una ligera cojera durante la noche, algo que inmediatamente captó la atención de Nahuel. Se acercó al animal con preocupación evidente, ya que un caballo herido en territorio montañoso podía significar un retraso peligroso. «Déjame revisar», dijo Lupita suavemente, desmontando con cuidado. Sus manos expertas recorrieron la pata del caballo, palpando delicadamente, hasta encontrar una pequeña piedra alojada entre el casco y la herradura. Con paciencia infinita, utilizó su cuchillo pequeño para extraer la piedra sin causar más dolor al animal. «Era solo una piedra», informó, mostrando el pequeño fragmento de roca a Nahuel. «Pero si hubiera permanecido ahí, habría causado una infección dolorosa en pocos días». Sacó hierbas de su hatillo y preparó una cataplasma que aplicó cuidadosamente al área afectada. Nahuel observó todo el proceso con atención creciente. La suavidad de las manos de Lupita, la forma en que el caballo permanecía completamente tranquilo durante el tratamiento, la precisión de sus movimientos.
Todo confirmaba que sus afirmaciones sobre sus habilidades no habían sido exageradas. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó con curiosidad genuina. Mi padre era herrero, pero también curaba animales heridos. Decía que los caballos podían enseñarte más sobre la vida que la mayoría de las personas. Sus ojos se nublaron momentáneamente con el recuerdo. Después de que murió, continué aprendiendo por mi cuenta. Los animales no mienten sobre si te tienen confianza o no. El tercer día del viaje reveló el campamento apache en un valle protegido que se extendía como una joya verde entre las montañas áridas. Lupita contuvo la respiración al ver las tiendas de cuero dispuestas en círculos perfectos, los corrales llenos de caballos magníficos, y los niños que corrían libremente entre los adultos que trabajaban con concentración silenciosa en diversas tareas. «Es hermoso», murmuró, sorprendida por la organización y armonía evidente en la comunidad. «Este ha sido nuestro hogar durante 5 generaciones», respondió Nahuel con orgullo en su voz. «Aquí criamos los mejores caballos de toda la región y vivimos según las tradiciones que nuestros ancestros nos enseñaron». Mientras descendían hacia el campamento, Lupita notó que varios jinetes emergían de diferentes direcciones, convergiendo hacia ellos. Estos debían ser los exploradores que Nahuel había mencionado, quienes habían estado monitoreando su aproximación. Sus rostros eran serios pero no hostiles, mostrando más curiosidad que desconfianza hacia la mujer mexicana que acompañaba a su guerrero. Itzel Corazón de Águila, la hermana mayor de Nahuel y una de las curanderas más respetadas de la tribu, fue la primera en acercarse. Era una mujer de 40 años cuya sabiduría se reflejaba en sus ojos oscuros y cuya autoridad era evidente en la forma en que otros miembros de la tribu se apartaban respetuosamente a su paso. «Hermano», saludó a Nahuel en apache, luego cambió al español para dirigirse a Lupita. «Así que tú eres la mujer que causó tanto revuelo en el mercado mexicano». «Soy Lupita Herrera», respondió con una reverencia respetuosa. «Su hermano me ha dado la oportunidad de demostrar que puedo ser útil a su pueblo». Itzel estudió a Lupita con la misma intensidad con que su hermano había evaluado el caballo Pinto días atrás. «Las oportunidades deben ganarse», declaró finalmente. «Mañana tendremos una prueba para ti. Si realmente posees las habilidades que afirmas, lo sabremos rápidamente». Esa noche, mientras Lupita cenaba en silencio junto a la fogata central del campamento, sintió docenas de ojos observándola discretamente. Los niños la miraban con curiosidad abierta, las mujeres con evaluación cautelosa, y los hombres con el escepticismo natural de guerreros acostumbrados a confiar solo en habilidades probadas. Nahuel se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de té de hierbas que calentó sus manos y su espíritu. «¿Nerviosa?», preguntó en voz baja. «Terrificada», admitió Lupita honestamente, «pero también emocionada. Por primera vez en mi vida, tengo la oportunidad de demostrar realmente lo que valgo». «Esa es la actitud correcta», respondió él con algo que podría haber sido una sonrisa. «Mañana cambiarás tu vida para siempre, de una forma u otra». El amanecer pintó el valle apache con tonos dorados, que parecían bendecir el día más importante en la vida de Lupita Herrera. Los primeros rayos del sol iluminaron el rostro de la joven, mientras se preparaba para la prueba que determinaría si encontraría su verdadero hogar o si tendría que regresar al mundo que había dejado atrás. Sus manos temblaban ligeramente mientras se trenzaba el cabello, pero sus ojos brillaban con una determinación que había crecido durante los días de viaje. Itzel Corazón de Águila la esperaba junto a los corrales, acompañada por los ancianos más respetados de la tribu y varios guerreros cuya presencia confirmaba la importancia de lo que estaba a punto de suceder. El aire matutino estaba cargado de expectación, como si toda la naturaleza contuviera la respiración esperando el resultado de esta prueba extraordinaria. «La prueba es simple», anunció Itzel con voz que resonó por todo el valle. «Tenemos un caballo que ningún curandero ha podido ayudar. Ha estado enfermo durante semanas, rehusando comida y perdiendo fuerzas día tras día. Si realmente posees el don que afirmas, este animal te dará la oportunidad de demostrarlo». Cuando llevaron al caballo enfermo, Lupita sintió que su corazón se comprimía de compasión. Era un hermoso semental negro cuyo pelaje había perdido el brillo natural, cuyos ojos mostraban el cansancio profundo de quien sufre sin encontrar alivio.
Sus costillas eran visibles bajo la piel, y cada movimiento parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. «Se llama Tormenta de Medianoche», explicó uno de los ancianos. «Fue el caballo de guerra de mi hijo antes de que cayera defendiendo nuestro territorio. Desde entonces, el animal se ha negado a comer adecuadamente, como si su corazón estuviera tan herido como el nuestro». Lupita se acercó lentamente al caballo, extendiendo su mano con la palma hacia arriba en un gesto universal de paz. Tormenta de Medianoche levantó la cabeza ligeramente, estudiándola con ojos que habían visto demasiado dolor. La joven comenzó a hablarle en voz baja, no en español ni en apache, sino en el lenguaje universal de la compasión que trasciende todas las barreras. «Sé que duele», murmuró, permitiendo que el caballo oliera su mano antes de tocar suavemente su cuello. «Sé que has perdido a alguien que amabas, pero él no querría verte sufrir así. Él querría que vivieras, que fueras fuerte, que honraras su memoria siendo el magnífico guerrero que siempre fuiste». Sus manos expertas comenzaron a examinar al animal con una delicadeza que sorprendió incluso a los curanderos apaches presentes. No se trataba solo de conocimiento técnico, sino de una conexión emocional que permitía a Lupita sentir lo que el caballo sentía, comprender su dolor desde adentro. «No es solo físico», murmuró para sí misma, «pero lo suficientemente alto para que otros pudieran escuchar. Su cuerpo refleja el dolor de su alma. Ha estado de luto, igual que ustedes». Se volvió hacia el anciano que había perdido a su hijo. «¿Puedo pedirle que me hable de su hijo? ¿Cómo era con este caballo?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas curtidas del anciano mientras recordaba. «Mi hijo Águila Veloz trataba a Tormenta como a un hermano. Todas las mañanas le cantaba las canciones de guerra de nuestros ancestros. Le daba de comer manzanas de su propia mano. Cabalgaban juntos como si fueran un solo ser». Lupita asintió con comprensión profunda. «Entonces necesitamos ayudar a Tormenta a entender que aunque Águila Veloz se ha ido, el amor que compartían nunca morirá. Necesitamos ayudarlo a encontrar una nueva razón para vivir que honre esa memoria». Durante las siguientes horas, Lupita trabajó con una paciencia que asombró a todos los observadores. Preparó una mezcla especial de hierbas que había aprendido de su abuela, pero más importante aún, pasó tiempo simplemente estando presente con el animal doliente. Le cantó canciones de cuna que su madre le había enseñado. Le habló de su propio dolor por la pérdida de sus padres. Compartió su propia historia de sentirse perdida hasta encontrar su propósito. Gradualmente, algo mágico comenzó a suceder. Tormenta de Medianoche empezó a responder, primero con pequeños movimientos de las orejas, luego con un interés cauteloso en la comida que Lupita le ofrecía. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el caballo había comido más de lo que había consumido en semanas. Pero el momento verdaderamente transformador llegó cuando Lupita pidió al anciano que se acercara. «Cántele las canciones que su hijo solía cantarle», sugirió suavemente. «Pero esta vez, cante no solo del guerrero que perdimos, sino del legado que continúa viviendo». Cuando la voz quebrada pero poderosa del anciano se alzó en las antiguas canciones de guerra apaches, Tormenta de Medianoche levantó la cabeza con una dignidad que no había mostrado en semanas. Sus ojos, antes opacos de dolor, comenzaron a brillar con algo que se parecía a la esperanza. «El caballo no había olvidado las canciones», murmuró Itzel con asombro. «Solo necesitaba recordar que podía escucharlas sin traicionar la memoria de quien se había ido». Al atardecer, Tormenta de Medianoche estaba de pie con fuerza renovada, comiendo normalmente y respondiendo con afecto a las caricias de quienes lo rodeaban. Pero más importante que su recuperación física era la sanación emocional que había ocurrido no solo en el animal, sino en toda la comunidad que había presenciado el milagro. Itzel se acercó a Lupita con lágrimas en los ojos. «No solo has sanado a un caballo», declaró con voz llena de emoción. «Has sanado nuestros corazones. Has demostrado que el verdadero don de curar viene del alma, no solo del conocimiento». El jefe de la tribu, un hombre mayor cuya sabiduría era legendaria en toda la región, se adelantó con solemnidad ceremonial. «Lupita Herrera», pronunció su nombre con respeto profundo. «Has demostrado que posees algo que no puede enseñarse ni comprarse, el don de ver el dolor oculto y la sabiduría para sanarlo. Te damos la bienvenida no como visitante,
sino como hija de esta tribu. Los aplausos y gritos de aprobación que siguieron resonaron por todo el valle como música celestial para los oídos de Lupita. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente vista, verdaderamente valorada, verdaderamente en casa. Nahuel se acercó con una sonrisa que transformó completamente su rostro usualmente serio. ¿Recuerdas cuando dijiste que tal vez podrías ser valorada por lo que sabías hacer en lugar de por cómo te veías? Preguntó suavemente. Creo que acabas de encontrar tu respuesta. Mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno del desierto, la tribu se reunió alrededor de una gran fogata para celebrar no solo la recuperación de Tormenta de Medianoche, sino la llegada de una nueva curandera cuyo don trascendía las barreras culturales y hablaba directamente al corazón. Lupita se sentó junto al fuego, rodeada por personas que la habían aceptado completamente, observando cómo las llamas danzaban hacia las estrellas como oraciones de gratitud. El caballo pinto que había catalizado toda su transformación pastaba tranquilamente cerca, mientras Tormenta de Medianoche descansaba por primera vez en semanas con paz verdadera. ¿Alguna vez imaginaste que terminarías aquí?, le preguntó Nahuel sentándose a su lado. Lupita contempló las montañas que ahora formaban el horizonte de su nueva vida. Luego miró hacia las caras amigables iluminadas por el fuego. Finalmente posó sus ojos en sus propias manos, que habían obrado un milagro de sanación. Jamás imaginé que encontraría un lugar donde mi corazón pudiera ser tan útil como mis manos, respondió con voz llena de asombro y gratitud. Jamás imaginé que el dolor de mi pasado me prepararía para sanar el dolor de otros. Jamás imaginé que al perderlo todo, encontraría exactamente lo que siempre había estado buscando. Nahuel tomó su mano entre las suyas, y en ese gesto simple, Lupita entendió que había encontrado no solo un hogar y un propósito, sino también un compañero que la vería siempre como el tesoro que verdaderamente era. Las llamas de la fogata se alzaron hacia el cielo estrellado, llevando consigo las oraciones de gratitud de una mujer que había aprendido que a veces es necesario perder completamente el camino para encontrar el destino que siempre estuvo esperándonos. Y en el Valle Apache, bajo las montañas eternas, Lupita Herrera finalmente había llegado a casa.